Bueno, señores, tengan ustedes muy buen día. Nos encontramos aquí para continuar hablando acerca de la revolución industrial. La semana anterior estuvimos hablando acerca de dónde sucedió, en qué consistió, cuáles fueron sus repercusiones y cómo era la sociedad inglesa donde se da la primera revolución industrial antes y cómo va a ser después. ¿Sí? En la semana de hoy vamos a hablar del aspecto de la urbanización y de la nueva clase social, las nuevas clases sociales que surgen. ¿Listo? Bueno, en el tema de la urbanización, como dijimos la sesión anterior, se generó un éxodo rural, es decir, personas que estaban dedicados a la actividad campesina, de un momento a otro se ven obligadas por la utilización de las máquinas a irse a las urbes. ¿Sí? A eso se le conoce como éxodo rural. Este proceso de industrialización pues va a implicar que hay una mayor producción, ¿sí? Y mayor disponibilidad de alimentos, lo cual va a generar un incremento de la población, ¿sí? Que se va a concentrar en las ciudades, ¿sí? Unas grandes oleadas en el éxodo rural. Esto va a generar graves problemas en las ciudades, dado que no existía el contexto de planificación urbana ni de crecimiento urbano, ¿sí? Por eso en las ciudades se carecía de servicios básicos como agua corriente, alcantarillado, recolección de basuras y desechos de las aguas residuales, ¿sí? Las cloacas, por eso el alcantarillado. Ahora, los trabajadores vivían hacinados en pequeñas y miserables casas. Esto debido a la logística urbanística, ¿no? Y los dueños de las empresas, es decir, la naciente burguesía, se dedicaba a vivir en elegantes barrios. Dato curioso, para la época de la Revolución Industrial, uno de los trabajos más remunerados y más peligrosos era el limpiador de los pozos sépticos. Como dijimos en la sesión anterior, las calles de Londres estaban llenas de animales muertos, materias fecales, basuras, los cuales era un foco de infección. Las clases más adineradas construían pozos sépticos, es decir, unos contenedores gigantes donde iba toda la materia fecal, todos los desechos humanos, ¿sí? Y uno de los trabajos más remunerados en esa época era el ejercicio de limpiarlo. Normalmente eran tres personas, ¿no? La que se encargaba de alar la polea, el que se encargaba de mantener la estructura y el que bajaba al pozo, ¿sí? El que bajaba al pozo tenía la tarea más engorrosa porque al pozo tenía que bajar primero de noche, por temas del calor, la luz del sol y todos los gases que emanan de las aguas residuales. Y tenía que bajar a oscuras, no podía bajar ninguna lámpara por el mismo efecto de los gases que se generan ahí. Entonces imagínense ustedes ese ejercicio de tener que bajar un pozo lleno de materia fecal, ¿sí? Así como era bien remunerado ese trabajo, también era muy peligroso por todo lo que conllevaba. Y las únicas personas que se podían el lujo de tener esos pozos sépticos era la clase alta, la clase aristocrática y la nueva clase de los dueños de las industrias, los burgueses. ¿Sí? Entonces ellos se instalaron en elegantes barrios, enormes casas, con muchas comodidades que el gran porcentaje de la población no tenía. Bueno, ahora otro aspecto a señalar de la primera revolución industrial es el surgimiento de las clases sociales distintas a los tres estados de la Edad Media. Recuerden que en la Edad Media habían tres estados, ¿no? El clero, los curas, el papa y demás, los nobles, el rey, el conde y demás, y los vasallos. Recuerden que los dos primeros eran en quienes se concentraban los privilegios y tenían propiedad privada. Se decía que se nacía, no se volvía uno ni se llegaba a esa clase social. Mientras que el tercer estado, la clase de los vasallos, eran la gran mayoría, casi el 90% de la población, pagaban los impuestos, pero no tenían derecho de propiedad privada. ¿Sí? No tenían derecho de tener absolutamente nadie, estaban sometidos bajo las directrices de las otras dos clases sociales. Con este éxodo rural entonces pasamos de una clase de vasallos que les va muy bien en ciertos trueques y negocios que hacen, a un grupo de vasallos que en los mercados que hacían al norte de Francia, en la zona de Burgos, que empiezan a intercambiar productos, este grupo de vasallos conforma lo que vamos a conocer como la burguesía. ¿Sí? Esencialmente los burgueses son los que van a impulsar la revolución industrial porque son los que colocan el capital, las industrias, ¿sí? El burgués. Entonces pasamos del vasallo al burgués en la misma clase social. Pero como el burgués estaba al mismo nivel del vasallo y no tenía derechos, son los que van a impulsar los cambios sociales que vamos a ver más adelante en la Revolución Francesa,
en la próxima clase. Volvamos acá entonces. Los vasallos entonces se subdividen en dos grupos, que son los burgueses y los proletariados. Los proletariados, la palabra proletario es un préstamo del latín proletarios. En la antigua Roma así se le llamaba a la persona de clase social baja que solo servía para parir hijos. Que solo servía para parir hijos. Entonces se va a utilizar ese contexto para aquellas personas provenientes del campo que llegan a las ciudades en masa y que se empiezan a procrear, pero por las condiciones de alimento y demás, esa nueva clase social va a crecer muy rápidamente. Van a ser prolíficos, van a dar mano de obra barata para la naciente industria que tanto la requería. Entonces aparece el proletariado, que se constituye por obreros que trabajan en las fábricas. Aquí con obreros entiéndase mujeres, niños, hombres, toda aquella persona que pudiese hacer una actividad manual dentro de las fábricas. ¿Sí? Ahora, aquí hay algo muy importante de señalar y es que en las fábricas se genera la enajenación del trabajo. Como ustedes recordarán, en la Edad Media, cuando una persona trabajaba, se le pagaba por lo que hacía. Es decir, que esa persona era tan rica como la cantidad de cosas que podía crear con sus manos, con su tiempo. ¿Sí? En cambio, en la Revolución Industrial se genera lo que irá Karl Marx como la enajenación del trabajo. ¿En qué sentido? En que se contrata al obrero por un número de horas extensas en un inicio y se le va a pagar no por producto, por lo que haga, sino por el tiempo que está ahí. Es decir, que el obrero está totalmente separado del producto final de su actividad. ¿Sí? Hay que aclarar que los obreros no eran los propietarios de las máquinas que manipulaban y carecían todo control sobre las decisiones que se tomaban en las fábricas. Para eso estaban los burgueses quienes imponían a unos patronos que se encargaban de ir a servir de intermediario en las fábricas. Hay que aclarar que los salarios eran paupérrimos, ¿no? Y las condiciones laborales rondaban las 12 horas, un poco más, un poco menos. Y a las mujeres y los niños, a pesar de realizar la misma actividad que los hombres, se les pagaba la mitad por su condición de ser mujeres y niños. Es un tema que hablaremos más adelante con la constitución de los derechos de la mujer y los niños, ¿vale? Ahora, esta situación va a agravar las condiciones de vida, que se convierten muy pésimas en las ciudades, por las largas jornadas de trabajo, 16 horas. Entendamos que un día tiene 24, entonces 16 horas ya estamos hablando de que 2/3 del día se la dedican en la fábrica. Las condiciones de seguridad en las fábricas eran precarias, no existía el seguro médico, no existía vacaciones ni jornadas no remuneradas como tal, ni siquiera por temas de vejez, ¿no? Eso va a llevar nichos problemáticos en esos focos poblacionales, derivados en el alcoholismo, el juego, la prostitución e incluso en la misma delincuencia, ¿sí? Pero así como se empiezan a generar esas problemáticas, se generan grupos de resistencia. Estos grupos de resistencia se van a organizar en los movimientos obreros, los cuales denunciaban estas precarias condiciones, ¿sí? Y van acompañados del surgimiento de ciertas ideologías que critican el capitalismo imperante como sistema económico, ¿sí? Estas ideologías propugnan la destrucción del sistema capitalista y la búsqueda de otras alternativas en la igualdad y la solidaridad. Recordemos que el capitalismo se encarga de la libertad, libertad financiera, ¿no? Tú eres libre de siempre y cuando puedas, siempre y cuando tengas. Mientras que la igualdad y la solidaridad van a ser contextos totalmente ajenos al tema del capitalismo. Dentro de esas ideologías podemos señalar el movimiento anarquista y el movimiento marxista, ¿sí? Que va a ser tema de discusión más adelante en el transcurso de este año. Surgen los partidos políticos, se crean los sindicatos, ¿listo? Y se consolidan esas ideologías. Entonces, hasta la clase de hoy hemos hablado de el surgimiento de la revolución industrial, en qué consistió, cuáles fueron sus aportes, cómo se transformaron las sociedades y cuáles son las transformaciones sociales que genera esta revolución industrial.